en esta tarde bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Y hay gozo en nuestra vida. Aleluya. Toma la palabra de Dios. Busca en el Nuevo Testamento. Busca el Evangelio de Mateo. Evangelio de Jesucristo, según San Mateo. En su capítulo 9, tome el versículo 12 y el versículo 13. Y vamos a leer juntos en el nombre de Jesucristo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendita es esta palabra. Santo es el Señor. El Señor está buscando a la humanidad que tiene problemas, que tiene angustia, que está bajo cobertura de tinieblas. Pero la humanidad no ha entendido que Dios le ama. Gracias a Dios porque hemos sido alcanzados por su misericordia para entender que Él nos ama y que Él quiere bendecirnos y quiere llevarnos al cielo. El tema del mensaje para esta tarde: instruidos y preparados para entrar al cielo. Bueno, cuando hablamos de cielo, muchas personas aún dentro del Evangelio esto lo miran imposible, o miran el cielo únicamente el atmosférico. Levantan sus ojos y miran el cielo, pero no pueden traspasar por los ojos espirituales para saber qué hay más allá, en el tercer cielo. Y nosotros sí lo conocemos, gracias a Dios, por la bendición de que hemos sido llamados. Jesucristo enseña en estos versículos que no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores. Y en este llamamiento global se puede distinguir, conforme a la palabra, que hay tres grupos de creyentes. Y yo quiero que usted en esta tarde, conforme a la palabra de Dios, distinga estos tres grupos de personas. ¿Dónde está usted? ¿En qué grupo está usted? Espero que ponga atención y que la palabra lo lleve a usted al conocimiento que debe de tener. Pues vamos a ser instruidos, que significa que vamos a buscar ese conocimiento en la palabra, esa instrucción, esa sabiduría, esa disciplina, ese orden que necesitamos en la palabra de Dios, como también nosotros vamos a ser preparados en nuestra vida espiritual. Si entendemos que necesitamos distinguir los cambios en nuestra vida, pues vamos a asegurarnos que necesitamos de Dios. Pues hay cambios en nuestras vidas. Mira, vienen dificultades, vienen problemas, vienen situaciones.
Y en vez de esto no se distingue cómo solucionarlo, porque no estamos siendo preparados por esta palabra, que tiene una instrucción grande, que nos capacita, que nos instruye para alcanzar el cielo. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a justos, aunque no hay tan solo justos, solo Jesús, pero Él lo expresó de esta manera porque estaba mirando el antiguo pacto, en donde se justificaban por obras. Por eso Él dijo, no he venido a buscar justos, sino a pecadores. Y nosotros vamos a entender que dentro del llamamiento hay tres grupos. ¿Por qué yo voy ahora a poner como clasificado? Pues la palabra lo enseña de esta manera. No lo identifica como la palabra clasificar o clasificado, sino que nosotros vamos a buscar estos tres grupos, como dije, para ver dónde está usted. Y vamos a empezar para que usted entienda qué pasa cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, según Colosenses 1:13, dice que somos sacados de las tinieblas al reino de Jesucristo, a la luz de Jesucristo. Aquí nosotros empezamos a caminar dentro de esta luz, dentro de esta cobertura que es nuestro Señor Jesucristo. Luego, la palabra nos enseña que somos santificados y somos justificados. Esto pasa cuando nosotros decimos, Señor, yo te reconozco como mi Salvador. Lo hemos enseñado en diversos mensajes conforme el orden que debemos de tomar en ellos. Yo quiero que usted busque Primera de Corintios. Primera de Corintios, en su capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estoy generalizando qué pasa en los tres grupos que estoy mencionando. La Biblia también nos enseña que todos, cuando entramos al cuerpo de Cristo o la iglesia, nosotros, dice la Biblia, que bebemos del mismo Espíritu. O sea que pasamos de las tinieblas a la luz y pasamos a recibir ciertas unciones. Dice el Señor que nosotros hemos tomado del mismo Espíritu. Vamos a ver si lo encontramos en el capítulo 10. Vamos a ver. Primera Corintios, su capítulo 10, dice que nosotros hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y cuando nosotros entendemos por la palabra que por el mismo Espíritu somos bautizados todos, pero yo puedo expresarlo o ponerlo en primer lugar cuando nosotros entramos. El Señor nos perdona. Luego vienen las unciones del Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros empezamos a entender que todos los que venimos
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir las unciones del Espíritu Santo. Juan, su capítulo 20, versículo 22, también sabemos, hace poco parece que lo explicaba, que nuestro Señor Jesucristo bautizó a los apóstoles antes del día de Pentecostés. Jesús dijo, sopló y tomad, dice, de mi espíritu. O sea que nuestro Señor Jesucristo dio de su espíritu a los apóstoles, pero allí no hablaron lenguas. Hablaron lenguas en Hechos, su capítulo 2, el día de Pentecostés. Ahí es donde fueron llenos, fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Luego Efesios, su capítulo 1, versículo 13, dice que después de haber creído y oído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Específicamente Efesios, su capítulo 1, versículo 13. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que hay unciones, que hay bautismo del Espíritu Santo y que somos sellados por el Espíritu Santo, entonces, hermano, vamos nosotros a explicarlo dentro de 3 grupos, como lo estoy tomando hoy, para que usted entienda, como dije, la posición que tiene. Porque hemos explicado solamente aquellos que son elegidos, que son predestinados, y hay otros que dicen, bueno, ¿y qué pasa conmigo? En veces como pienso que dirán, bueno, ¿por qué estoy en la iglesia? Si el apóstol dice que solamente determinados hermanos son salvos. Entonces yo quiero hoy hablar de 2 grupos más para que usted entienda que cuando nosotros somos sellados es por el Espíritu Santo. Y estas son las arras para nuestra redención, según Efesios, su capítulo 4:30. Y Apocalipsis, su capítulo 7, 1 al 3, el Señor dice de que en los 4 confines de la tierra serán sellados por el Espíritu Santo los siervos de Dios. Y Apocalipsis 14:1 dice que el sello es en la frente, y es el nombre del Padre, y es el nombre del Hijo. Bueno, existe ese sello, según las Sagradas Escrituras. Ahora bien, para ser sellado por el Espíritu Santo, que es en la frente, bueno, primero vamos a creer. Yo voy a creer para ser sellado por el Espíritu Santo. Luego, después de creer, voy a buscar las unciones del Espíritu Santo y luego voy a ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que hay personas que son ungidas, pero no hablan lenguas, pero creen en su Señor, les sirven a su Señor, se esfuerzan por su Señor. Estos definitivamente están sellados por el Espíritu Santo para su redención. Estoy explicando esto porque voy ya a entrar a explicar el primer grupo de hermanos. Estos son los escogidos. Estos son predestinados en el cielo. Dice Efesios 1, 4, 5. También lo hemos enseñado, que fuimos escogidos con un propósito definido para ser adoptados hijos de Dios. Y estos son los primogénitos. Estos entran al Evangelio, son elegidos, son predestinados, son adoptados hijos de Dios y son bautizados por el Espíritu Santo y hablan lenguas. Romanos 8:15 dice que son predestinados, seleccionados y primogénitos. Hace poco hablé también o enseñé acerca de los primogénitos. Los primogénitos son los primeros, los escogidos y los predestinados, adoptados hijos de Dios. Estos son llamados en Cristo Jesús, según 2 Tesalonicenses, su capítulo
2, versículos 13 y 14. Ahora, en la palabra encontramos a gente que ha sido escogida. Los primeros que encontramos son los apóstoles. Ellos fueron escogidos, predestinados y llamados. Yo quiero que busque Juan, Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe lo siguió. Tenemos también allá en Lucas, Evangelio según San Lucas. Vamos a ver este versículo. En su capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 27, dice: y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ellos no tuvieron problema, ellos no discutieron, ellos no dijeron: no puedo, no quiero. El Señor dijo: sígueme, y ellos le siguieron. Gente elegida con un propósito. De esa época al siglo, de este siglo, al año 2015, hay mucha gente también que ha sido llamada. Ha sido llamada porque es escogida. Y lo explico de esta manera porque los escogidos pues no tienen tanto problema para reconocer a Jesús. En mi caso, el Señor yo estaba tomando, sí, con un maestro. Estábamos alegres una tarde, él me empezó a hablar de Jesucristo y luego me dijo que si orábamos, y luego el Señor me tocó y como a la 1:30 yo salí a aceptar el Evangelio de Jesucristo. Hasta el día de hoy que estoy en este santo y bendito lugar, con un llamamiento de Dios, elegido y predestinado. Y así hay mucha gente, o sea, hay muchos cristianos que son escogidos. George parece que es otro de los escogidos, va a ser el récord que llevo de varios hermanos que no quieren o no querían evangelio. Pero cuando el Señor los tocó, entraron sin problemas, sin poner situaciones, empezaron a servir y Dios los está usando. Bueno, luego tenemos otro segundo grupo que son elegidos en el cielo. Estos son designados o son nombrados para ser llamados a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A uno los escogió con una determinación, con un propósito, y a otros los eligió. Aparentemente como que llamados y elegidos fueran los mismos. Pero cuando vemos nosotros que el Señor en el cielo escogió a unos ya determinados y a otros los eligió también con otra determinación, entonces entendemos que este segundo grupo son aquellas personas que empiezan a trabajar en el Señor, empiezan a buscarlo, empiezan a clamar, empiezan a sentir esa presencia, sienten las unciones del Espíritu Santo. Esto lo hemos explicado también en otros mensajes. Hay gente ferviente, hay gente que busca, pero no habla lenguas. No habla lenguas porque no ha creído. No ha creído que ya está bajo las funciones del Espíritu Santo. Entonces yo quiero dejar en esta tarde, entendido esto, que las personas que están sintiendo esas unciones, que están recibiendo del Señor ciertas direcciones, o está entendiendo la visión de la iglesia, o siente que tiene un llamado, pero no actuado. Entonces esta persona sí, yo puedo decir que a pesar de que no habla lenguas, que son las señales para los bautizados por el Espíritu Santo, sí están sellados.
porque el sello lo da el Espíritu Santo, pero es en Cristo Jesús o creyéndole a Jesús, buscando y sirviéndole a Jesús o estando dentro de una iglesia. Entonces, sí hay personas ungidas que están selladas por el Espíritu Santo. 1 Juan 2:20 se habla de la unción del Santo, o sea, de la unción de Dios o de Jesús. 1 Juan, su capítulo 2, versículo 20. Lucas 4:18, también Jesús dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él para predicar las buenas nuevas, para llevar el Evangelio, para ir a los pobres. Entonces ahí vemos nosotros que Jesús dice que sobre él estaba el Espíritu Santo. Estaba bajo cobertura del Espíritu Santo. Hay hermanos que tienen coberturas del Espíritu Santo. Tienen unciones del Espíritu Santo. Pero por ciertas razones no creen que pueden hablar las lenguas. Ellos creen que es imposible o piensan que solamente es para los elegidos y los predestinados. Pero si todos somos llamados, yo quiero que vaya entendiendo esta parte, que ya voy identificando un segundo grupo de gente que está bajo la unción del Espíritu Santo, que está sellada por el Espíritu Santo, y esto da derechos para la salvación. Luego, nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras a un hombre ferviente en la palabra, un hombre que buscaba al Señor, pero que todavía no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y esta es la figura de este segundo grupo que estoy explicando. Yo quiero que busque Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 18, busca la palabra, versículo 24 y versículo 25. Entonces, dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era un hombre ferviente, conocía la palabra, hablaba de Jesucristo, llevaba el plan de redención, era elocuente, ferviente. Por supuesto tenía las unciones del Espíritu Santo, pero no hablaba lenguas. Luego en el capítulo 19, allí usted lo lee en su casa por cuestión de tiempo, ahí están los primeros 4 versículos, indican que llegó Pablo y los ministró y recibieron el Espíritu Santo. Pues la confesión de ellos fue que ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Pero Apolo era un hombre que caminaba con el Señor, le servía a su Señor. Pero dice las Sagradas Escrituras que hubo necesidad que Priscila y Aquila lo tomaran aparte y les pusieran más exactamente el camino de Dios, versículo 26. ¿Verdad? Lo ordenaron en ciertas partes de doctrina o de revelación, pero el punto que yo señalo es que Apolo era un hombre ferviente, conocedor de la palabra, un hombre elocuente en conocimiento, o sea, tenía léxico, ¿verdad? Porque no va a ser un hombre elocuente en ciencia, porque hasta esto nosotros vamos a tener los cuidados de saber entender. Tenía un léxico divino, hablaba de Dios, pero no era bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo estoy tratando en esta tarde de ordenar la doctrina que la tomamos de las Sagradas Escrituras, pero que es Jesucristo, poder y gloria, es nuestra doctrina, la que nosotros estamos sacando de este santo libro y llevándolo al corazón del pueblo que necesita identificarse. Yo siempre digo, hermano, mira la posición que tienes en la iglesia. Pues ahora te vas a identificar un poco mejor.
y te vas a sentir pues de que de veras tu esfuerzo y tu sacrificio pues no es en vano, porque Dios todo lo vuelve. No se queda con nada. Si lo buscamos, le servimos, Él nos sirve y Él nos honra. Pero en veces, tal vez por no detallar la palabra o tal vez ordenarla como hoy la estoy llevando a tu corazón, muchos miembros dicen, pero servirle a Dios, ¿y de qué me sirve? Ya sabes si voy a ser salvo. ¿Verdad? Entonces, yo espero, hermano, que con esta palabra que estoy llevando a tu corazón, te sientas bien. Por supuesto, situaciones, problemas, ahí están, porque la gente ungida los tiene. El apóstol Pablo era un hombre ungido. Era un hombre que tenía un gran conocimiento, los dones, los ministerios, pero la situación que tenía, los apóstoles, hombres que están registrados en las Sagradas Escrituras, han tenido situaciones bastante grandes, que cuando nosotros las vemos, con una dimensión grande. Pero ellos entendieron que le servían a su rey, a su Señor. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Bueno, asegurarse que usted ha sido llamado, que usted es hijo de Dios, que usted tiene la unción del Espíritu Santo, que usted está sellado por el Espíritu Santo porque ya creyó, porque esta es una de las bases. Creer en el Evangelio de Jesucristo, porque después de haber oído y recibido el Evangelio de Jesucristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Entonces, nos enseñamos nosotros en nuestra iglesia que no es cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo, cuando somos sellados o bautizados por el Espíritu Santo. Yo lo veo por mi misma persona. ¿Qué pasó conmigo? Cuando yo acepté el Evangelio, pues estaba con una de mis cervezas adentro. Luego el Señor, pues, me cambió en ese momento, me puso en su reino y me dio de su luz del Espíritu Santo. Pero yo no hablé lenguas. Yo no hablé lenguas. Hablé lenguas 3 meses después que yo creí, me metí a la palabra día y noche. Creí en Jesús, lo adoraba, era un Dios para mí sin tener todavía el conocimiento pleno que Él era Dios. Porque yo tuve que confesar las siguientes palabras. Como a las 3 de la mañana yo encontré un versículo, San Juan 14:6. Yo le dije, Señor Jesús, si yo voy a hacerlo conforme a las Sagradas Escrituras, pero si lo hago mal, tú vas a ser culpable, un poco agresivo, atrevido. Pero yo tenía ese celo y tener esos cambios. Porque ese versículo dice que nada lleva al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando encontré que Jesús es Dios, ahí pues fui aprendiendo. Entonces, hermano, es necesario saber entender en las Sagradas Escrituras que cuando tenemos ya el conocimiento pleno de la palabra, nos sujetamos a ella y la vivimos, entonces las unciones son más fuertes. Las unciones están llegando a nuestra vida continuamente. Y ahí es donde nosotros, en un mover del Espíritu, en la iglesia o en mi casa, orando fervientemente, puedo hablar lenguas. Podemos hablar lenguas para los que no están bautizados por el Espíritu Santo. Y para los que ya están ungidos, pues es más seguro que en un movimiento del Espíritu Santo, usted va a decir, Espíritu Santo, yo siento esas unciones. Yo siento, Espíritu Santo, que tú estás conmigo. Yo siento en mi cuerpo. Yo te siento en mi cuerpo. Yo te siento en este lugar. Ahora dame la evidencia que yo voy a ser bautizado en este momento. Y el Señor le va a dar la plenitud ya internamente y usted va a hablar lenguas. Es bien fácil. Es una confesión. Es únicamente creerle. Este es el segundo grupo. Y tenemos ya el tercer grupo de hermanos, que estos también son llamados. Estos son de Cristo. Pero estos hermanos son llamados aquí en la tierra por medio de la palabra, por medio de la iglesia. Sino qué razón tendría nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, id y predicad el Evangelio
a todas las naciones o a toda criatura y bautizarlos. Entonces la iglesia está haciendo la función de alcanzar a ciertas personas y están entrando al Evangelio de Jesucristo. Bueno, este es un proceso. A estas personas les cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque los elegidos y los predestinados, estos es más rápido su llamamiento y su accionar para servirle a Dios. El segundo grupo pues va recibiendo la asunción del Espíritu Santo, va conociendo, va entendiendo, se va instruyendo, y esto les sirve como para creer que está recibiendo la asunción del Espíritu Santo, y aunque no hable lenguas, tiene el Espíritu en su cuerpo, en su ser, y tiene el sello del Espíritu Santo. Ahora, este tercer grupo pues va a alcanzar también esa unción, va a alcanzar la unción del Espíritu Santo. Ahora que ya la palabra la tomamos dentro de la doctrina, ya generalizada en las epístolas del apóstol Pablo, vamos entendiendo que nosotros vamos a nacer de nuevo. Hay gente que nace de agua y del Espíritu para entrar al reino, según San Juan, su capítulo 3, 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es necesario nosotros entender quiénes son o cómo se va a entrar al reino por medio del bautismo, literalmente. Pero hay otro nacimiento. 1 Corintios, su capítulo 5, 17. Vamos a ver, de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, hay gente que está naciendo, está cambiando, se está instruyendo, está dejando las cosas viejas, se está esforzando por consagrarse. Consagrarse es apartarse del mundo. Esta persona se empieza a consagrar a Dios y luego va entendiendo que el cambio que tiene en su vida le vale para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Luego, nuestro Señor Jesucristo, que es el que bautiza, pues Él es el que le va a dar a usted la unción o el bautismo del Espíritu Santo. Y si no se lo da, pues porque usted no ha creído en cuanto a esa parte, pero usted ya creyó en la palabra, ya creyó en Él, usted ya está dentro del Evangelio, usted ya es luz. Este grupo le cuesta un poco más orientarse, porque tiene un llamamiento. Por supuesto que esto también es de Dios y actúa Jesús, pero quienes van es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que va y lleva la palabra y está tratando de alcanzar a aquellos que están bajo las tinieblas. Y esto es exactamente lo que la iglesia debe de entender para poder llevar el Evangelio de Jesucristo y que nosotros alcancemos almas. Un alma no tiene precio. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, cuando la iglesia lleva la palabra de Dios, está alcanzando a hombres y mujeres y se está cumpliendo el Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 y 16. Ir y predicar el Evangelio a las naciones. Vamos a leerlo. Marcos, su capítulo 16. Marcos, su capítulo 16, versículo 16, dice el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el mandato. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la función de la iglesia, esta es la comisión que Jesús da a la iglesia. Y nosotros debemos de alcanzar
esas almas. Nosotros decimos son nuestros hijos espirituales. Cuando usted va a evangelizar a una persona y ésta acepta a Jesucristo, ese es un hijo espiritual suyo. Usted lo trajo al reino y esta es una gran bendición. Pero a veces el miembro dice, así no tengo para mí, ¿qué le guarda a aquel? Quiero decir que hay gente que dice, si yo no puedo, si yo todavía no tengo palabras, no tengo, mucha gente así se expresa. Pero bien, el punto es que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, el que es nueva criatura en Cristo Jesús, este ya creyó, este se bautizó en agua, que son las dos bases. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y ser nueva criatura en Cristo Jesús es dejar el pasado, dejar lo que nos afecta y empezar a caminar dentro de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo cosas nuevas, haciendo cosas diferentes. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, no solo a la consagración, que es apartarnos de las cosas humanas, sino que esto nos lleva a una santificación. Cuando nosotros empezamos ya a querer ser santificados, entonces nosotros estamos diciendo, Espíritu Santo, bautízame. Si usted entiende que ya está consagrado, está apartado del Señor, ahora lo que usted va a buscar es ser santo, o sea, santificarse para el Señor. Y ahí usted está diciendo, Señor, yo quiero de tu Espíritu. Pero si usted no tiene pues la fe como para decir, Señor, yo quiero ser bautizado por tu Espíritu, usted está sellado por el Espíritu porque usted ha creído en el Evangelio, usted ha creído en Jesucristo, usted se ha bautizado en agua. Estas son las bases. Entonces yo he estado siempre, cuando he dado los mensajes de los elegidos y los predestinados, siempre he estado inquieto en traer un mensaje como el de hoy, porque esto sí yo lo he entendido, pero quise dar la primera parte para dar la segunda, que se entendiera un poco mejor. Puedo decir los que están bautizados por el Espíritu Santo, pero que no hablan lenguas. O los que no hablan lenguas tienen el sello del Espíritu Santo. Ahora, yo no los voy a llevar a que sean deshonestos. Bueno, ya el apóstol dijo que yo ya tengo el sello del Espíritu Santo y que ya no busco. No, yo estoy enseñando correctamente para que su posición le sea válida en su sentir, o que usted tenga fe y crea que usted ha sido llamado y si no ha sido bautizado, cuando usted oiga ya los mensajes de los elegidos y los predestinados, entonces usted va a decir, yo no soy todavía primogénito. Yo estoy en el segundo grupo, que yo tengo unciones y siento el Espíritu Santo. Usted va a querer entrar a la otra parte. Luego los que han sido llamados por la palabra del Evangelio van a decir, bueno, si hay opciones de que yo pueda alcanzar mejores metas dentro del Evangelio, bueno, yo voy a buscar las unciones del Espíritu Santo, porque este es el crecimiento espiritual. Debemos de tener un crecimiento espiritual, porque todos somos elegidos del Señor, con la diferencia que se marcan tres fases, lo que estoy explicando ahorita, ¿verdad? 3 fases. La tercera que estoy explicando, estos les cuesta un poco más porque son alcanzados por la palabra y estos tienen que buscar un poco más, ser más ágiles, someterse más. Y allí es donde la persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo por mensaje de otro debe de establecerse dentro del reino, viendo a Jesús, creyéndole a Jesús, sirviéndole a Jesús. Y aquí, en este grupo, hermanos, oigan, en donde hay cierta dificultad, en donde el Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo 24, 22, 14. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Esto lo hemos enseñado, lo hemos hablado, pero yo lo voy especificando un poco más claro. El elegido, el predestinado, por supuesto que este va para el cielo. El otro grupo, que es ungido y está sellado, pues este también va para el cielo.
Este tercer grupo, también por la palabra, va para el cielo cuando empieza a buscar y empieza a establecerse dentro del Evangelio. Pero aquellos que entraron al Evangelio y vieron el Evangelio como una secta o como una religiosidad, o quieren hacer las cosas del mundo y quieren tocar lo santo, entonces no pueden. Por eso es que está este versículo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Si miramos la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, es grande. Son millones de personas que están dentro del Evangelio. Son muchas iglesias, millones de creyentes. Pero en vez de la persona cae porque no se le explica esto. Fueron llamados, o entró al Evangelio vaya por una enfermedad, entró al Evangelio por una escasez, entró al Evangelio para cambiar, su familia. Hay partes que tomaron, que ellos tenían necesidad, les hablaron, les tocaron el corazón y entraron a la iglesia de Jesucristo. Pero hay muchos que cuando no encuentran lo que ellos creen que hay dentro de la iglesia, salen nuevamente de la iglesia. Y aquí se cumple este versículo. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, este tipo de personas, o este tercer grupo, pues el Señor está hablando, pues, por su espíritu, con sencillez y introduciéndose a los corazones. Pero hay gente que no oye, hay gente que no mira, hay gente que no entiende, porque todavía las parábolas del Señor no son entendidas para estas personas. Y por eso es que no entienden la palabra. Yo quiero ver Mateo, Evangelio según San Mateo, su capítulo 13. Busca la palabra y vamos a ver este versículo. Mateo, su capítulo 13, versículo 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mira, esto es lo que dice Jesús en su momento, en su época. Pero esta misma palabra está para nosotros, para que entendamos que hay un grupo de personas que solo quieren tener un escape moral, un escape espiritual, y andan allí y no aprenden, no ponen atención a los mensajes. La palabra no la toman, no la escudriñan. ¿Y cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender? Si ellos mismos no dan la opción al Espíritu Santo para ser instruidos, o ellos no abren su entendimiento para cuando está el mensaje, están distraídos pensando otras cosas o comparando una palabra con otra, comparando su vida con la palabra, y ellos están, su mente está como un cronómetro. Pero cuando nosotros, hermanos, sí de veras queremos esa salvación de parte de Dios, atendemos, escuchamos, vamos y agradecemos cuando nos hablan de Dios, porque entendemos que aquel que nos está hablando de Dios, ya sea exhortándonos, edificando o consolándonos, pues nos aman. Pero en vez de la persona es al revés. ¿Cómo me viene a exhortar? ¿Cómo me viene a señalar? ¿Y qué le importa mi vida? Esta es la situación, por eso es que muchos no reciben. Pero cuando nosotros vemos que muchos están oyendo por parábolas, es esta gente que está cayendo de la gracia. Son muchos llamados, pero pocos son los entendidos. Pocos el Señor está escogiendo de la palabra que se está llevando. Bueno, luego hay otra parte también por lo cual esta gente no puede crecer espiritualmente o cae de la gracia. Busca Apocalipsis. Apocalipsis, su capítulo 3. Apocalipsis, su capítulo 3, versículo 15 y 17. Dice: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire lo que dice el Señor. Porque hay gente que se justifica. Ah, no, usted eso no. A mí no me interesa eso. Yo voy para el cielo, yo estoy en mi iglesia, o me cambio de iglesia. Lo solucionan. Por eso es que está escrito Mateo 22, 14. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces ahora examínese usted. Examínese usted y verá de que sí puede. Verá que tiene llamamiento. Verá que su esfuerzo no es en vano. Verá que todo lo que ha caminado pues es para agradar a Dios. Aún el mismo sufrimiento que usted ha tenido, angustia, escasez, que sé lo que ha pasado usted en su vida, pues nuestra vida es de Jesús y Él ve por nosotros. Nuestro Señor ve por nosotros. Él nos guarda, Él nos cuida, nos manda aún el ángel de Jehová, para que seamos guardados y que seamos cuidados. Pero a veces nosotros no nos damos enterados por esto. Bueno, entonces yo espero que este mensaje se haya entendido y vamos a seguir hablando de esto para que tome usted la posición que debe de tomar y esté quieto en su iglesia. ¿Qué anda buscando por otro lado? Hay gente que se sale del redil a oír basura. Es necesario, hermano, que nosotros seamos sabios, inteligentes y prudentes. Y digo basura porque hay gente que se va a oír chistes, a reírse a otras iglesias. Y cuando vienen a Jesucristo Poder y Gloria, y me refiero aquí a varios, porque hay varios. ¿Verdad? Se ponen a agarrar estilo. ¿verdad? Bueno, es el Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos adelante. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Para qué? Sea amplio en sí espiritual.